para que la imagen sea diagnóstica, para que la imagen sea creíble pues, al médico que lo va a ver, ¿cierto? Y pues sí, de alguna forma mirar cómo son los protocolos que pues, bueno, en mi caso, pues como lo hacíamos en cardiología, ya lo hacíamos un poco más como rápido por el volumen de pacientes, casi todos los pacientes de cardiología son vasculares, obviamente, entonces se hacían mucho más como dinámicos, más rápidos las adquisiciones y algunos puntos como claves que a ellos les interesaban pues conocer, ¿no? Como cardiólogos o cardiointervencionistas. ¿Qué más en esta parte? Pues la idea es que cada uno de ustedes pase, haga el rastreo similar, igual. A veces nosotros pensamos, o al estar, digamos, del otro lado del que está haciendo, decimos, ¿por qué se le pasó eso? ¿Se le olvidó hacer esto? ¿Le faltó medir esto? El protocolo es diferente, pero ya estando, digamos, al pie del paciente, es otro cuento. A veces uno se le pasa, pues está pensando en otras cosas que cómo debe organizar y todo eso, y a veces el protocolo se le pasa. Eso también es como de costumbre, como de adquirir, como que ese hábito de hacer el protocolo y haciéndolo de alguna forma, por eso se llaman protocolos, haciéndolo de alguna forma ordenado, sistemático, hace que los errores de olvido o pues se omitan, ¿cierto? Entonces va a ser mucho más fácil hacerlo, ya después se hace como hábito teniendo o siguiendo un protocolo pues ordenado. Ok, bueno, permíteme. Les voy a como dar una forma como yo normalmente hago el ultrasonido y ya luego vamos a que cada uno de ustedes empiece a hacer el rastreo. Ok, la idea de, bueno, el ultrasonido casi como todo lo que es el Doppler y cualquier parte del ultrasonido o cualquier técnica, pues el aprendizaje se hace es haciendo, ¿cierto? La parte teórica a veces suena muy bonito en los libros, en el papel, pero al momento de hacerlo ya es muy diferente. A veces que no, que dentro del ultrasonido básico, que no, que el hígado, la vesícula, hacemos eso, ponemos el paciente en esta posición, va a ser más fácil, pues no siempre pasa. Entonces, allí como que en el transcurso del hacer diario, uno va adquiriendo como que la destreza para saber cómo ubicar el paciente, dónde buscar más fácil pues, las estructuras que vamos a evaluar, ¿cierto? Y también de alguna forma cómo corregir los artificios que nos van a dar pues, el ultrasonido. Entonces, por favor, de pie. Si quieres se lo ves. Ya usted lo haga. Entonces, bueno, pues el ultrasonido ya todos pues, lo conocen, ¿cierto? Vamos a utilizar lo que sería pues la escala del Doppler, la escala color, y aquí en los como que bordes, generalmente a la izquierda de la pantalla vemos pues la escala que vamos a utilizar. Entonces en este caso 7.1 a menos 7.1, esa escala va a estar regulada dependiendo de la escala que nosotros le demos del PRF. Es importante antes de empezar a hacer el ultrasonido cerciorarnos de que pues, estamos utilizando una escala adecuada al vaso que vamos a estudiar. No es lo mismo utilizar, digamos, esta escala de 7.1 puede ser útil digamos, en hacer ultrasonido renal, porque son velocidades mucho más bajas. Vamos a hacer una evaluación de carótidas, que son vasos grandes, y pues la conexión directa al callado de la aorta, entonces la velocidad va a ser mucho más alta. Idealmente para ese tipo de estudios utilizar mayor a 35, 40 aproximadamente, para que no nos haga artificio de aliasing, ¿cierto? El aliasing es como ese artificio cuando utilizamos escala muy pequeña. Entonces vamos a subir inicialmente, pues antes de poner pues a explorar un paciente, siempre cerciorarnos de que el equipo esté completamente pues organizado. Igual en los ultrasonidos de abdomen y todo, cuando ustedes hagan, o sea,
antes de ponerlo a respirar y hacer apneas, porque el paciente se cansa, pues verificar que todo esté organizado. Entonces el paciente antes de que empezarlo, antes de incomodarlo, pues cerciorarnos de que esté bien las escalas, ¿cierto? Entonces vamos a subir las escalas, bueno, ahí las estoy bajando, 6.7, y nos vamos para el otro lado, no, pues en la línea base, este es inversión, este es el ángulo, y ¿cuál era? Es este. Entonces más o menos vamos a subirlo a 40, y igual eso puede variar de paciente a paciente, ¿cierto? Nos vamos a ir adaptando a cómo vamos encontrando, pero más o menos como un parámetro en vasos sistémicos, utilizar entre 30, más o menos 30, 40 el PRF. Si son vasos dentro de algún órgano, dígase riñón, o igual cuando estemos evaluando las vertebrales, pues va a ser un poco más bajo ese PRF. Ok, y listo. Aquí el doctor va a continuar. ¿Tiene gel? Bueno, nada más nuevamente antes de empezar con el protocolo, sí me gustaría que alguien me recordara el orden, cómo vamos a llegar a hacer el protocolo. ¿Con qué empezamos? Se empieza con una exploración en 2D. Primero ubicamos la tiroides, ponemos en el eje longitudinal la carótida interna, posteriormente hacemos el barrido de exploración, y ya después tomamos el eje longitudinal del vaso, tomamos la medida de la íntima, después lo ponemos en transversal y tomamos el eje anteroposterior. Bueno, que siempre lo ideal es arrancar con el eje anteroposterior en transversal. Después de que ahí tomamos la primera medida anteroposterior, y ya después miramos el vaso en longitudinal. De hecho, la medida en transversal, siguiendo todo el vaso en sentido caudal a craneal, también nos permite identificar las placas de ateromas y también identificar en qué partes se localizan, y ya cuando las identifiquemos, estas placas de ateromas en transversal, ya nos vamos al longitudinal para poder decir cuánto mide. Después de que evaluamos toda la longitud del vaso en todo su trayecto, tenemos que localizar las arterias carótida interna y carótida externa, ¿no? Como usted muy bien lo dijo, en longitudinal vamos a medir ¿qué? Íntima media. Después vamos a medirlo en color. Ya después vamos a medir el espectro. El espectro más o menos de la carótida común va a ser una promedio de 3 medidas, de la proximal, media y la distal. Entonces la idea es eso hasta que lleguemos al bulbo. Bueno, esas son las primeras velocidades que vamos a mirar junto con la resistencia. ¿Alguien recuerda cuál es el valor normal de la velocidad pico sistólica máxima? Más o menos de 110, sí. ¿Qué dicen las guías de cuándo es patológico por encima de cuánto? Casi siempre 250, dicen, por eso es que uno casi no lo encuentra. Por eso casi siempre un tip que yo les puedo decir es seguir midiendo todo el vaso sin pausar el Doppler, la medida de la velocidad, y en el sitio donde ustedes vean que se aumenta el doble de la velocidad, ¿qué significa? Está obstruido en un 50%. Si se afecta el triple, un 75%, y el cuádruple, más del 90%. Y si no hay flujo, está tapada. Bueno, entonces más o menos tenemos que tener esos como parámetros que son tips rápidos para uno poder explorar eso. En el momento en que ustedes vean un aumento de la velocidad de más del doble, ¿qué tienen que hacer allí? Parar y mirar bien qué es lo que está causando el aumento de la velocidad. Lo más probable es que sea una placa de ateroma, entonces ahí podemos mirar, caracterizarla, si es blanda, y poder decir todas las características y la extensión. Bueno, después de que ya hemos explorado carótida común y bulbo, ¿qué vamos a ver ahorita? La carótida interna. Vamos en bulbo, en carótida común. Vamos a carótida interna. La que más nos interesa es la carótida interna en realidad. Habrán lugares donde depende del clínico para quien trabaje les pida la carótida externa, pero lo más probable es que esa no la vayan a pedir. Entonces en la carótida interna también hay que medir igual la velocidad picosistólica que vamos a encontrar. ¿Y cómo va a ser ese tipo de espectro que vamos a encontrar allí? Baja resistencia, alta resistencia. Baja. ¿Y cuál es la característica de la baja resistencia? O sea, no pasa la línea de base, listo, la diástole nunca llega hasta la línea de base y menos la va a bajar. ¿Qué pasaría si encontramos en la carótida común
que pasa por debajo de la línea de base. La onda, el espectro pasa, baja la línea de base. ¿Qué pensarían ustedes? Que el flujo no está siendo continuo. ¿Y qué enfermedad podemos llegar a pensar? Una insuficiencia aórtica. Acuérdense que la insuficiencia es la que produce ese soplo porque es retrógrado. Entonces, al devolverse la sangre, va a disminuir esa onda. Entonces, para que más o menos eso también nos va orientando a qué patología puede tener el paciente. Otra cosa que podemos evaluar de forma indirecta son los arritmias, ¿no? Si hay bigeminismo o si hay arritmias cardíacas, ahí también tenemos que describir a nosotros en nuestro reporte. Bueno, ¿cuál es la relación normal íntima media? ¿Cuánto? O sea, ¿cuánto es el grosor normal que tiene que tener? Menos de 0.5, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa si está engrosada? Ya hablamos de que hay una enfermedad arteriosclerótica. Bueno, listo, ahorita yo creo que ya vamos a empezar. Entonces vamos a empezar aquí inicialmente con el barrido. Como dijo el doctor, primero hay que cuadrar los parámetros básicos del equipo, primero manejar bien la escala y saber cómo vamos a explorar el vaso. Primero, ¿por qué razón? Porque eso nos permite que hagamos más rápido el estudio. Y segundo, nos va a permitir que no tengamos tantos errores al momento de realizarlo. La carótida externa, ¿qué tipo de onda tendría la carótida externa? Ajá, de alta resistencia. ¿En qué otros órganos encontramos flujos de baja resistencia? De baja, en el hígado, en los riñones, Cerebro, riñones, hígado, muy bien. Los órganos vitales, ¿no? Principalmente. Baja resistencia. ¿Qué otra relación nos hace falta en nuestro reporte que no puede faltar? ¿Qué relación tenemos que...? Exacto, entre carótida común, entre carótida interna sobre carótida común. ¿Cuánto es lo normal? Menos de 2, ¿vale? Ese es el valor normal que tienen que incluir siempre en su reporte, por favor. Menos de 2. Sí. Realmente el paciente tiene que estar lo más cómodo posible, pero recordar que el cuello tiene que estar un poco extendido para facilitar la exploración. Si lo colocamos como que a ras tranquilo. Si lo colocamos a ras el paciente sin una, digamos, algo que nos levante un poco los hombros, puede ser, digamos, bueno, en pacientes que tengan el cuello corto va a ser más difícil. Entonces la idea es que esté en hiperextensión. Bueno, en algunos pacientes no va a ser tan posible, sobre todo en los más viejitos que tienen problemas de columna dorsal, que tienen gifosis y eso, pues va a ser un poco más difícil. Pero pues hasta donde podamos que el paciente esté cómodo y que nosotros también como operadores, ¿cierto? Porque la idea es, porque en algún tipo de ultrasonido puede ser largo y puede ser incómodo también para nosotros. Entonces la idea es que tanto paciente como nosotros estemos cómodos para que el estudio sea pues rápido y pues mejor, ¿no? Bueno, por favor. Gracias. ¿Ya no me abrió? Para ahorita no. Entonces el paciente... Yo se lo agarro. Vale. El paciente va a estar con la vista hacia arriba, inicialmente, el cuello en hiperextensión y como les digo, a mí siempre me gusta, antes de empezar a hacer el estudio, hacer un rastreo inicial para ver en qué condiciones está la carótida, si puedo hacer un poco de presión o si veo que tiene placas que son inestables, pues tenerle mucho más cuidado, ¿no? Y obviamente pues en pacientes jóvenes ya no creo que haya problema, pero uno nunca sabe. No. Pero sí hacer un rastreo para más o menos tener una idea cómo están las carótidas, ¿sale? Entonces, ahí tenemos pues, la tiroides, ¿cierto? Va a ser nuestro punto de referencia de pues, que estamos en el cuello. Allí vemos los dos vasos
la yugular, que es la de mayor tamaño. Las venas se comprimen, esa es la otra forma de diferenciar entre una vena y una arteria. Allí vemos dos vasos, ¿cierto? Vamos a darle un poquito más de... Entonces, allí tenemos dos vasos. Voy a hacer un poquito de presión. Se colapsa, esa es vena, la de mayor calibre. Eso es vena, y la que está al lado no se colapsa, esa es arteria. Y la otra forma de diferenciarlo, porque es que la pared es diferente de una arteria y una vena. De hecho, cuando ustedes evaluaron en la anterior clase la íntima media, se ve como la característica de la pared de una arteria, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí vamos a ver, vamos a seguir inicialmente pues la estructura redondeada que sería la arteria, desde acá abajo, desde el cuello, y vemos como que todo el trayecto, a ver cómo está, ¿sale? Allí vemos, no hay placa, seguimos subiendo, no hay placa, aquí vemos la bifurcación. Ok, entonces y hacemos un rastro. Generalmente lo hago siempre en axial, de esa forma veo si hay placas o no hay placas, o sea, no hacerle digamos, un estudio detallado sin tomar imágenes. Entonces solamente verifico si tiene placa o no tiene placa, y ya más o menos me doy una idea dónde está la bifurcación de las carótidas en interna y externa, y hacia dónde llego. Entonces el cuello de ella está pues bastante amigable para hacer el ultrasonido. Entonces en este caso no veo que haya placas, no hay mayor problema si requiero hacer algo de compresión. Igual del otro lado, hasta ahorita no hemos tomado ni una sola imagen, solamente estoy verificando en qué condiciones están las arterias, ¿no? Entonces igual veo allí la yugular y la carótida común, subo y allí está la bifurcación. Tiene un nodulito, tiroidea, y ahí está la bifurcación, estas dos, ¿sí? Entonces vamos a echarle un poquito más acá y las ganancias. Sí, con este, para las ganancias. Bueno, entonces ya vemos que no hay ningún problema. Vamos a empezar con el protocolo, no va a haber ningún inconveniente en cuanto a placas ni nada de eso. En forma así grande, tampoco nos detuvimos mucho tiempo en pues, si tiene o no tiene placas. Vemos de grosso modo cómo está, y ya más o menos tenemos una idea cómo están las carótidas y qué tan difícil va a ser el estudio. Pues en el caso de ella no va a ser tan complicado. Entonces igual vamos a empezar siempre con la evaluación. La tenemos que hacer en las tres, digamos, en las tres modalidades: escala de grises, color y el espectro, ¿cierto? La carótida interna, la carótida común, dijimos que le íbamos a hacer en los tres segmentos: un segmento proximal, uno medio y uno distal. El distal está cercano al bulbo, que sería la bifurcación, ¿cierto? El bulbo lo vamos a tomar en forma independiente, sabiendo que es el sitio en donde más frecuente va a haber placas, porque es la bifurcación, es el sitio donde más estrés del endotelio va a presentar. Entonces el bulbo lo vamos a tomar siempre en forma independiente, y ya posteriormente la carótida interna y la carótida externa, ¿sale? Entonces idealmente en imagen también tener en cuenta pues, los parámetros del ultrasonido, pues, los conceptos básicos, ¿no? Aquí vemos que la reverberancia que nos está haciendo en el vaso. Entonces la idea es optimizar también. Si tomamos esta imagen, permíteme, puede ser con esto, que son las ganancias y las armónicas, ajá, pero no, yo quería separarlo. El speed autorregula la imagen solita. ¿Y cómo lo paramos? Es este, ¿no? Bueno, igual, bueno, la idea era este de aquí, vamos a pararlo. Entonces, si vemos la imagen de esa forma,
allí podríamos pensar de que está llena esa arteria, y puede ser una placa, puede ser un trombo. El trombo se va a ver de esa forma, ¿cierto? Entonces, pero pues nos dimos cuenta que solamente fue aumentarle las ganancias. Tenemos que tener en cuenta que nosotros como operadores podemos crear imágenes y pueden ser de una persona que no lo está viendo. A mí me presentan solo esa imagen. Yo diría que es un trombo que está en la carótida, ¿vale? Entonces, allí el que esté haciendo el ultrasonido tiene que ser muy juicioso en verificar ese tipo de artificios. Pues la forma de regular ese puede ser, uno, mejorar la escala de de ganancias, o utilizar armónicas, o en este caso utilizar, hay equipos que utilizan como que regulan un poco la parte de las ganancias en relación a la imagen que se está viendo, para limitar o pues disminuir esos artificios. Tengo el 11 de este. Ajá. Y ayer estuve buscando y creo que el lineal no presenta armónicas en vascular. Idealmente en vascular es recomendado utilizarlos, sí, más que todo para evitar esos artificios. Entonces aquí es el sitio donde estábamos. Vamos a darle un poquito más de profundidad. La otra es que como vamos a hacer no de tiroides el estudio, sino de vascular, pues también a utilizar como que una escala de tamaño de la imagen, pues en relación a lo que vayamos a evaluar. Entonces, idealmente, pues tener allí que tengamos una referencia anatómica de saber en qué sitio estamos para no perderle. Pues la idea no es hacer esto en donde no sepamos en qué parte estamos, sino tener una referencia anatómica, pero también tener un mayor detalle de la estructura que vamos a evaluar. Tenemos las ganancias parciales, entonces también vamos a hacer eso. Entonces una forma de regular esa parte pues es jugar también con las ganancias parciales, ¿cierto? Allí vemos que el vaso está completamente redondeado, no se ven placas, no se ven defectos de llenado dentro del vaso. Entonces igual podemos tomar esa y pues igual seguir con lo que les había dicho el doctor. Podemos tomarla una pues una sin medidas y otra puede ser con medidas. La opción. Sí. Sí, idealmente en vascular es importante utilizar armónicas, sobre todo para disminuir esos artificios. O la otra es pues saberle jugar bien a las ganancias parciales y a las ganancias totales. Pues está bien, o sea, lo de las armónicas, pues igual la ventaja es disminuye ese artificio, pero también tienen que tener en cuenta que las armónicas pueden también ocultar información, ¿cierto? Si le colocamos armónicas y la placa, sobre todo las que no son calcificadas, son de una ecogenicidad mucho más baja. Entonces, si le colocamos armónicas, se pueden eliminar y pues y siendo placas que realmente están allí. Entonces, idealmente es, sobre todo en pacientes adultos, es hacerle una revisión inicialmente sin armónicas para verificar si hay o no placas que pueden ser más hipoecoicas, y ya si verificamos que no hay o si hay placas en el sitio donde ya vimos que había esa placa, pues vamos a regular un poco las ganancias, incluyendo pues lo de las armónicas. Bueno, entonces la primera imagen que vamos a tomar, la relación del lóbulo tiroideo sin medida y con medida. Entonces vemos cómo está la carótida común. Ya la registro. Bueno, entonces es la primera medida y vamos a ver ahora en sagital. Entonces esta habíamos dicho que se ve grande, se comprime
es la yugular. Y nos vamos a la carótida, ¿cierto? La que nos interesa. Eso, aquí vemos cómo está la íntima y vamos a regular un poquitín las ganancias para que nos salga mejor. Entonces aquí, para que la imagen quede bonita, jugar con ganancias, ¿no? Voy a utilizar este. Allí. ¿Si hay uno para los haces cruzados? Entonces allí vemos una imagen en escala de grises en la que vamos a ver. La idea es que se observe como que esa curva que hace en la parte pues del lado derecho de la pantalla, eso es pues cuando la carótida está saliendo del opérculo torácico, ¿cierto? Es la forma de decir a una persona que no esté haciendo el estudio de que estamos en la parte más proximal, porque si la colocamos más hacia arriba y nosotros le colocamos un rótulo, carótida tercio inferior, pero la vemos como que muy derecha, puede ser que sí o puede ser que no, ¿cierto? Pero si lo colocamos con esa curvatura, pues la persona que va a decir, pues sí, están como más proximal, entonces está llegando hacia lo que es el opérculo torácico. Entonces allí vemos la idea que esta imagen se vea de esa forma, en donde delimitemos bien lo que es la pared del vaso, vemos las estructuras adyacentes al vaso y que dentro de lo que corresponde a la columna sanguínea que estaría en el vaso sanguíneo que estamos evaluando, no tenga ningún artificio de reverberancia pues si hay placas se pueda definir pues de una mejor manera, ¿no? Entonces vamos a guardar esta. Okay, entonces como habíamos dicho vamos a hacer las tres. De hecho aquí ya está, acá está la bifurcación, ¿no? Aquí está el origen, más bien, el origen de la carótida. Ahí vemos íntima, si esta es íntima, la hipoecogénica es la media, ¿cierto? Y vamos a utilizar color. En el color aquí vamos a ver dos cosas, ¿no? Vamos a ver la escala que ya más o menos la habíamos regulado a 30. Aquí podemos utilizar un poquito más. Si ven que cambia mucho de color, esto se ve más amarillo, se ve algunas imágenes azules acá, quiere decir que estamos en una escala más baja de la velocidad que está utilizando o sea que realmente tiene el vaso. Entonces vamos a mejorar un poco la escala, le vamos a subir. Pues bueno, ya me subí a 50, ya mucho, como en 35, y la otra quiero que vean vamos a dejarla allí, sí, vamos a ver cómo cambia. Aquí si ustedes se dan cuenta cómo está orientada la caja, está angulada hacia el sitio donde va el flujo sanguíneo, ¿sí? Vamos a girar la caja hacia el otro lado. ¿Qué pasó con la señal? Se pierde. Esto es una forma visual cómo se representa esa velocidad en el vaso, o sea, cómo el ángulo que está, la incidencia del ultrasonido en o sea, en estas condiciones, teóricamente está bajando la velocidad, ¿cierto? Obviamente esta forma está errónea, la forma como lo hacemos, y a diferencia de hacerlo de una forma correcta, que es orientada a cómo debe estar el vaso. Entonces nos va a dar mejor información y de alguna forma también vemos cómo se llena mejor el vaso. Incluso aquí nos da aliasing, y ese aliasing quiere decir que la velocidad está un poco más alta de lo que estamos manejándola allí, ¿no?
Entonces esta es una de las imágenes que pues, realmente a mí me gusta utilizarlas como que en conjunto las dos, dividir la pantalla en dos, tenemos el mismo segmento que estamos evaluando en color y en blanco y negro, bueno, escala de grises. Entonces es el mismo segmento y allí estamos verificando, no hay placas y que ese segmento está lleno de, está con un adecuado flujo, ¿cierto? Entonces aquí le vamos a colocar. Carótida común, derecha, tercio proximal, ¿sí? Y ya tenemos las escalas en grises y en escala en color y vamos ahora a hacerla en el espectro. Entonces, sí. Bueno, si se dan cuenta, bueno, ya me pasé del otro lado. Si se dan cuenta que normalmente el vaso va a estar casi horizontal, ahí la forma como darle por parte de nosotros como operadores, la angulación de ese vaso es, taloneamos un poquito hacia arriba o hacia abajo. Entonces de esa forma le vamos a dar angulación al vaso para que sea, pues tratar de obtener ese ángulo menor de 60 y que sea más real la medida que vamos a tomar. Entonces en este caso el vaso va a ir hacia arriba, entonces vamos a talonear de esta forma. Vamos a tratar de que el vaso tenga una orientación oblicua. PDC, aquí 34. Vamos otra vez acá, que se me perdió. Entonces aquí vemos, bueno, vamos a parar esto, ¿no? Aquí vemos la imagen para lo del espectro. Vamos a tener en cuenta, uno, esta orientación de la caja, si se dan cuenta, está angulada hacia el sitio donde va a ir el flujo sanguíneo. Otro componente de esto va a ser el tamaño de que va a ser el tamaño de muestra. Habíamos dicho que sea más o menos de 1/3. En este caso, pues el tamaño está adecuado. Si utilizamos un tamaño más grande, el tamaño de muestra va a ser más, igual, más grande, pero puede abarcar como que el flujo muy periférico y eso normalmente va a ser un poco más lento que el del centro, ¿cierto? En un comportamiento normal del flujo laminar. Y la otra es que aquí, si ven, tenemos dos rayas, una línea que es la que nos está diciendo, esta larga, esta grande, nos dice cómo está incidiendo el haz de ultrasonido, y el ángulo como tal es la línea pequeña, la que tenemos allí, y es la que nos va a permitir, esta es la que podemos mover nosotros, esto lo podemos mover hacia donde vamos a angular, pero igual de alguna forma, como se dieron cuenta al principio, ya habíamos angulado la forma como se va a incidir el rayo, el haz de ultrasonido sobre el vaso. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo otra vez. Entonces tenemos allí, está horizontal, vamos a talonear un poquito para que se angule mejor el vaso. Y de alguna forma el haz de ultrasonido está llegando así y ya está con alguna angulación. Si lo dejamos así, va a estar a 90 grados. La idea es evitar ese 90 grados, ¿cierto? Entonces, angulamos un poco. De alguna forma, eso va a ser más fácil también posterior para hacer la medida correspondiente.
Cuando estemos allí vamos a darle el espectro y aquí el tamaño de muestra está más o menos bien, tenemos 1/3. Podemos mover la caja, si se van a dar cuenta cómo se va cambiando la forma de la caja, pero en este caso estaría yendo hacia el otro lado y la onda pues completamente va a ser diferente. Entonces allí cambiamos dirección de la caja, ¿sale? Aquí se dan cuenta, se está moviendo la línea que nos va a dar el ángulo, que realmente esta es la que va a medir el ángulo, y el ángulo lo estamos viendo acá en rojo. Aquí está en 75, ¿sí? 100, 78, 80, 84, menos. Bueno, entonces la idea es que utilicemos por lo menos incluso este equipo, miren, se pone en rojo, o sea, ahí está en 60, que es el valor límite para usar eso. Nos pasamos y ya se pone en rojo, o sea, para que no todos los equipos lo tienen, ¿no? Entonces, pues tiene una ayuda. Pero idealmente es manejarlo como más o menos en 45 grados, ¿vale? Pero aquí nos vamos hacia el otro lado, porque ahí. Chun, 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 y es que le había dado invertir. Ay, lo finalicé. Transversal también, o transversal mejor dicho. ¿Cuál es el caído normal de la arteria carótida común?
¿De cuánto? ¿Cómo? ¿Cuánto es el calibre normal de la arteria carótida común? Es más o menos de 6 a 8 milímetros el calibre, ¿no? El calibre, o sea, en un plano, entonces en un plano axial o transversal tiene que medir más o menos de 6 a 8 milímetros. Entonces eso es lo que quiero que hagamos juntos. Otros textos hablan que va de 7 a 9 milímetros, pero que ese es el dato que más encuentra uno en la literatura. Bueno, ahora bien, ¿qué es lo que más vamos a valorar en la escala de grises? Una valoración rápida, como dijo el doctor. Vamos a hacer un barrido en transversal desde el origen hasta el bulbo y que podamos ver la bifurcación en carótida interna y carótida externa. ¿Cuál es la idea? Este barrido rápido nos permite identificar varias situaciones. 1, que hayan trombos. 2, que tengamos placas. 3, podemos caracterizar rápidamente qué tipo de placa es. Y 4, también podemos ver si hay variantes anatómicas o no de una forma rápida. Entonces, listo, aquí llevamos otro paso acá y están las placas acá, como les dije. Hubo un tiempo que se hablaba mucho de realizar la medición. Si aquí tenemos el vaso en transversal, la medida correcta que vamos a utilizar es el diámetro antero-posterior, que es el calibre que va a ser esta medida. Bueno, ¿por qué no se mide en el longitudinal? Porque depende como uno como operador lo llegue a angular, puedes cambiar el diámetro de esta medida, entonces puede ser una falsa medida. Es más fidedigno hacerlo en un eje axial. 1. 2. ¿Se acuerdan? Hubo un tiempo que todos los protocolos decían que el efecto hemodinámico de la circulación dependía del área que teníamos de estenosis. Y muchos equipos todavía lo traen. Mide el área externa y se mide el área interna y el equipo mismo da una relación de qué porcentaje de estenosis tiene. Pero realmente uno puede llegar a tener porcentaje de estenosis del 50%, pero si no hay cambios en la hemodinamia, no es un reporte que tengamos que hacer como una estenosis, sino que tiene placas en tal situación, de tal tamaño, y nada más toca definir el tamaño, ¿vale? Porque lo que realmente importa en un estudio Doppler es el efecto hemodinámico, que dijimos cuál es. Entonces, 1, si aumenta el doble, ¿cuánto va a ser la obstrucción? 50%. Si es el triple, ¿cuánto va a ser la obstrucción? 75%. Si es el cuádruple, más del 90%. Entonces, más o menos, estos daticos funcionan para cualquier tipo de arteria. Bueno, si verán en la femoral, si verán en la poplite o tibiales, o en las inferiores, tronco tibio peroneo, tibial anterior, posterior o la peronea, esos parámetros tienen que tenerlos en cuenta, más que todo en pacientes con enfermedad arterial oclusiva crónica. Ya que estamos viendo listo esta parte de aquí de la escala de grises, esto lo pueden hacer y ahí habrán médicos que todavía les piden que ustedes les hagan esta relación. Entonces lo pueden hacer, pero realmente lo que les va a dar el impacto sobre la hemodinamia, sobre la estenosis, va a ser la hemodinamia del paciente. Listo, ya vamos en escala de grises, ahora vamos a ver en la longitudinal. ¿Qué es lo que vamos a evaluar? Casi siempre digo, los que hacemos algún estudio por imagen, básico, morfología, trayecto, tenemos que decir siempre. ¿Vale? Morfología, trayecto normal con calibre de tanto. Si hay algún tipo de variante, también tienen que mencionar la variante que ustedes vean. Bueno, al respecto quiero hacer un pequeño recorderis. ¿De dónde nace, de qué se compone el callado de la aorta? Aquí no está. Ajá. Entonces, exacto, tronco brachiocefálico. Si venimos de derecha a izquierda, tronco brachiocefálico, arteria carótida común izquierda y la subclavia izquierda. Bueno, entonces, ¿qué variante podemos encontrar ahí rápidamente? Hay una que es común, que es la variante bovina, que nace del tronco brachiocefálico, puede nacer directamente la subclavia, ¿vale? Y la subclavia de la carótida. Bueno, son variantes que podemos encontrar, pero entonces la idea es que conozcamos lo normal. Bueno, entonces ya estamos viendo acá que vamos a ver morfología, trayecto y calibre en la longitudinal. Como dijo el doctor, tiene que ser todo el trayecto desde proximal, medio hasta la distal, para poder evaluar en qué parte del trayecto vamos a encontrar placas. En este longitudinal, ¿qué es lo que vamos a medir? La relación íntima media. ¿Cuánto es lo normal? 0.5 milímetros. Listo. ¿Esto qué traduce realmente si está engrosada? Enfermedad arteriosclerótica. Bueno,
y eso también lo que tiene que ver es que esto va a generar la formación de placas de aterosclerosis, bueno, ateromas. Ya entonces ya vimos el axial, vimos el longitudinal. En el longitudinal tenemos que llegar hasta arriba, hasta la bifurcación, bueno, donde podamos identificar carótida interna y carótida externa. Vamos a ver en la escala de Doppler color. ¿Qué es lo que vamos a mirar allí? ¿O para qué abrimos la caja de Doppler color? Para ver el tipo de flujo que vamos a tener. 1, 2, ahí también que vamos a aprovechar para evaluar el aliasing. Bueno, 3, listo. Vamos a también aprovechar para cuadrar los parámetros. ¿Cuáles son los parámetros que vamos a evaluar? 1, tamaño de muestra. Bueno, ¿cuánto es el tamaño de muestra normal que tenemos que tomar nosotros? Es 1/3 del vaso. Entonces, si este es el vaso, tiene que ser 1/3 aproximadamente. Bueno, ahora bien, la caja, ¿qué dirección tiene que tener la caja? Hacia donde va el flujo. Bueno, es correcto. Entonces tiene que ir hacia donde va el flujo. El PRF, ¿qué es lo que nos dice? ¿Cómo? Esto es lo que nos permite ver, es como la escala en la que vamos a manejar para evitar qué efecto. El aliasing, ¿listo? Con eso que vamos a manejar el aliasing. Y el ángulo, ¿cuánto es lo normal? 45 máximo. ¿Qué ocurre si lo tenemos a 90? Ajá. La señal. ¿Por qué? Porque el coseno de 90 es 0. Ese es el motivo. ¿Listo? Entonces, en esta lo que vamos a aprovechar es cuadrar todos los parámetros. Bueno, pero como dijo el doctor, es de entrada, lo podemos manipular nosotros desde el principio en cualquier tipo de estudio según el vaso que vamos a utilizar. Y el Doppler espectral, ¿qué es lo que qué es lo que vamos a mirar acá? Nuevamente verificar ángulo que dijimos que normalmente está en 45 grados, máximo 60 grados. ¿Listo? ¿De qué otra forma manipulamos nosotros el ángulo, aparte de la máquina? Con nuestra mano, ¿no? Somos los operadores que tenemos que manipular definitivamente el ángulo. Ahora bien, la muestra, como dijimos, va a ser 1/3 del vaso. ¿Y qué tipo de onda vamos a encontrar en ese tipo de vasos arteriales? De baja resistencia. Esa es la respuesta, baja resistencia. Y es trifásico, principalmente, aunque los de baja resistencia son monofásicos. ¿Dónde vamos a encontrar ondas monofásicas? Correcto, en las venas. Muy bien. ¿Qué significa fásico? Que uno que va en las fases de la respiración, eso es más que todo. Entonces casi siempre uno va a ver así. Ese es el que vamos a encontrar casi siempre en los flujos fásicos. Bueno, listo. Entonces yo creo que aquí ya tenemos rápidamente un resumen de qué es lo que tenemos que evaluar. Ahora bien, hay una cosa que sí me parece importante mencionarles, es la tabla que tienen que ustedes adjuntar casi siempre a sus reportes. Bueno, que yo personalmente acostumbro a hacerlo y que veo que les gusta mucho a los vasculares. Esta tabla me parece importante, donde vamos a decir las velocidades. Ustedes lo pueden manejar en tabla, lo pueden ir describiendo. Bueno, la arteria carótida común tiene trayecto, morfología, calibre normal. Punto. El calibre es de tanto, relación íntima media de tanto, con una velocidad de tanto. Si quieren lo colocan ustedes en su informe. O si no, de esta forma, aquí en la tabla, pues queda más fácil. Por ejemplo, velocidad 180, carótida interna, por ejemplo, nos da 80. Aquí sacan la relación y pueden colocar menos de 2 en su informe, le pueden escribir aquí normal. Listo, por si acaso el clínico no la recuerda, pero lo más seguro es que los vasculares sí lo sepan. Entonces, este es una tablita que rápidamente puede orientar el estado hemodinámico de la arteria carótida común con relación con la carótida interna y la ayuda a definir eso. Entonces, esto realmente es lo que tenemos que tener en cuenta de un estudio Doppler. Bueno, ¿alguna pregunta? El índice de resistencia sí, también lo utilizan, pero lo que más le dan importancia realmente es la velocimetría. De hecho, un doctor hindú que vino a dar una plática en el congreso, él hablaba mucho que esto es bonito para el clínico, para la foto, para uno volverse taquillero con los clínicos, una foto bonita de esto. Pero él le da mucha importancia porque en un estudio que realizaron allá en la India fue comparar la arteriografía selectiva de la carótida común con respecto a las obstrucciones y el efecto hemodinámico y midiendo las presiones venosas y arteriales, y lo que se dieron cuenta es que esta medida que tomaban en las ecografías no coincidían con las medidas de presión que encontraban arteriales. Entonces por eso es que omitieron este paso. Si ustedes ven guías de antes del 2000,
2010, 2008, de 2009 hacia atrás, todas mencionan y le dan mucha importancia a esta relación. Actualmente lo que importa es la velocidad. Es el dato más importante en sus informes. Este lo pueden meter porque hay clínicos que todavía quieren saber, pero es que no me dejaste ver la obstrucción. Entonces, toma la foto. Pero entonces uno puede decir, se observan placas de ateroma que obstruyen más del 50% según la relación sin repercusión hemodinámica. Listo, eso es como lo que tiene que decir uno. O con repercusión hemodinámica, alterando el flujo en tanto, pero sí es básico que le digan si sí tiene o no tiene, porque es que la endarterectomía, que es el manejo de ese tipo de complicaciones, va a depender del impacto hemodinámico que tenga. La endarterectomía, muchos dicen que si está por encima del 90%, dicen que sí se benefician para que no tenga evento cerebrovascular agudo. ¿Cuál es la idea de poder identificar esto? Bueno, ¿a qué pacientes le piden siempre el Doppler de carótida? Si ustedes están en un hospital, ¿cuál es el primero que le van a hacer? Un paciente que llega con un EBC. La primera causa del EBC, ¿cuál es? La primera causa es desprendimiento de placas de ateromas. Es por eso que un paciente con EBC, como dice el doctor, hay que ser muy cuidadosos de no presionar mucho la arteria carótida común o interna, porque si la causa fue que se desprendió una placa blanda, entonces uno ya pues le ayuda un poquito, ¿no? Entonces, sí. Yo leí de la relación velocidad sistólica entre la velocidad diastólica. De hecho me puse a elaborar un reporte en base a varios libros y artículos que estuve leyendo, y en el reporte de un libro mencionaban eso, velocidad sistólica máxima, la diastólica máxima, porque según dice que la estenosis de la carótida interna empieza a elevar la velocidad diastólica, y que habla de una obstrucción más severa. Sí, y de hecho cuando uno, por ejemplo, ve ese tipo de aumentos, esta es por ejemplo, existe la arteria carótida común, carótida externa, carótida interna. Es más, de hecho hay cambios muchas veces en la velocidad con obstrucciones distales. Si aquí tenemos la placa como usted lo menciona, entonces muchas veces vemos que el flujo aquí, la velocidad cae mucho. Es otro espectro que podemos encontrar también, ¿vale? Cuando disminuye mucho el flujo en la carótida interna. ¿Por qué razón? Porque es que empiezan a formarse colaterales, y como tenemos el polígono de Willis hace que se redistribuya la circulación, y por eso es que la gente muchas veces con obstrucciones severas nos infarta. Es por eso que el polígono de Willis permite como toda esa recirculación. Ese es el motivo, uno. Entonces aquí, tomamos en cuenta la velocidad diastólica. Pues mira que lo que yo leí en un artículo en el 2015 no la toman en cuenta. No la toman. Porque decía ahí que cuando ya se estaba elevando la velocidad diastólica, pues hablaba de los temas, y yo se me hace coherente porque la sangre choca, regresa. Exacto, entonces empieza. Y eso te eleva la diastólica. Y al momento de regresar, entonces lo que tiene que buscar es otra vía alterna. Entonces el famoso signo del robo subclavio hace parte de eso. Se tapa completamente la subclavia y lo que busca es a través de las vértebras, busca otro método por donde subir el flujo. Todo es redistribución. ¿Cómo se vería un flujo o cómo se podríamos hacer la optimización de un flujo de aneurismas carotídeos? Lo que ocurre es que el aneurisma carotídeo realmente es un hallazgo incidental, casi la mayoría de las veces, uno. Y dos, cuando se manifiestan es porque se rompió. Entonces, realmente es muy raro. Es por lo que tenemos que sino que bueno, empecemos con una cosa. Los aneurismas de la carótida interna depende de qué segmento está afectado. El 80% de los aneurismas son de las arterias cerebrales, de la arteria más que todo en el segmento supraclinoideo. Tenemos 7 segmentos en la arteria carótida, ¿vale? Los segmentos que podemos encontrar aneurismas son los segmentos que están por encima del seno cavernoso. Entonces, esos de ahí no los vamos a ver por Doppler, sino que va a ser un hallazgo incidental en un paciente que tenga una angiotomografía. Uno. Dos, y el paciente que debuta cuando se rompe un aneurisma, el primero que se rompe ya son más arriba, de la arteria comunicante anterior, ¿vale? Ese es el que se rompe principalmente de un 80%. O sea, por ecografía no lo podemos ver, ¿vale? Yo digo que se debe sospechar cuando tienes una medida más grande, ¿no? Por ejemplo, lo normal es 6 a 8.
Ajá, pero, pero sin necesidad de la carótida común, no se allá arriba. Entonces, por eso es importante que manejemos. Yo soy muy insistente en las medidas. ¿Cuánto es lo normal? 6 a 8, no, puede ser no. ¿Cuánto es lo normal? Eso tiene datos muy claros, punto. ¿Cuánto es la relación íntima media? De 0 a 5, de 6 a 1, no. Hay que ser claros con los puntos porque eso es lo que le permite a uno como diferenciarse de un explorador a otro explorador. Por ejemplo, listo, ya estamos diciendo, qué pena que te ocupé el tiempo, amigo. Entonces, por ejemplo, aquí estamos diciendo que las ondas son, dijimos que esta onda, ¿qué es? Bueno, aquí me subí mucho. Aquí es de baja resistencia porque la diástole nunca baja. Listo. Ahora bien, en la carótida común, ¿qué ocurre? Que podemos encontrar picos altos y esto. ¿Por qué? Porque están mezclando las dos ondas, tanto de la carótida externa como de la carótida interna. Pero ya cuando estamos aquí, en este punto, vamos a encontrar esta onda. Y si estamos acá, ¿qué tipo de onda esperamos encontrar? Casi siempre hace esto, bueno. Entonces casi siempre uno cómo lo relaciona. Si ustedes no pueden identificar la anatomía rápidamente, lo colocan en transversal, ponen su power y donde encuentren esta, pues es la carótida externa, porque muchas veces tienen bifurcaciones altas y es difícil uno ubicarlo. Entonces una clave que yo lo que hago es mover en transversal, coloco el espectro y donde me da una alta resistencia, esa imagen ya trato de desdoblarla para poder caracterizar mejor la velocidad. Otro punto a tener en cuenta. Si la onda, por ejemplo, esto es lo normal. Si vemos una onda que haga aquí en la carótida común, ¿qué pueden pensar? Yo ya se lo dijo ahorita y el compañero muy bien lo mencionó ahorita. Una insuficiencia. ¿Cómo sería el de estenosis? Entonces, por ejemplo, es como cuando ustedes tapan una manguera. Usted la va tapando, usted la tapa y la empieza a escurrir, va saliendo y asciende de forma paulatina, ¿listo? Es el famoso pulso tardus parvus, bueno, el de la estenosis. Esto hace esto y va a hacer esto. Entonces, cuando ustedes vean ese tipo de, esa morfología de la onda, tiene que pasar en estenosis. Así también la pueden ver en otra parte del cuerpo, bueno. Entonces, más o menos eso para que tengamos un recorderis de lo que tiene que tener el informe, los pasos que ya les recordó el doctor. Otra pregunta. A mí, en lo especial, tengo mucho complejo de entender cómo hacer, por ejemplo, el PPS, la velocidad de pulsación. La pico sistólica. Pico sistólico. No sé cómo, de dónde a dónde va, qué parte de esa, las partes, la anatomía del espectro. Muy buena pregunta. No lo sé. Porque es que hay equipos que afortunadamente como te sacan el espectro de una normal y en otros los podemos hacer manuales. El trazo manual, sí. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería la aceleración máxima? ¿De dónde a dónde iría? ¿De la base? Acá, listo. ¿De dónde a dónde va la onda? O sea, ¿en qué parte la medirías? Digamos que aquí viene otra y se pega. Sería toda la onda, ¿no? Completa. ¿Listo? Entonces, si vamos a hablar de velocidad, esta es la que tienes que medir por una velocidad pico sistólica. Y también te da la aceleración máxima. De hecho, el equipo tiene las opciones: aceleración máxima, velocidad pico sistólica y ya. Yo a mi equipo le pongo, por ejemplo, dice velocidad por trazo. Yo marco el tracito hasta donde termine el trazo. Claro, hasta donde arranca el siguiente. Y tú sigues todo el trazo hasta donde termina. Todos los valores que me dan es lo que yo tengo que poner En su reporte. en mi reporte. Exacto. Todo sería nada más la velocidad. La velocidad, sí. Es la velocidad. Ya por ejemplo, si hiciéramos otro tipo como tú que haces obstétricos, el índice de pulsatilidad sí es básico, ese sí toca hacerlo definitivamente. Si estamos hablando de un paciente que tiene un trasplante renal, básico que el reporte tenga el índice de resistencia. Ese es el que espera ver el clínico. En trasplante renal, ojo, en trasplante renal sí, índice de resistencia.
Ese es el que más le va a importar al clínico. Tu imagen quedó bonita, quedó súper bonito el espectro, pero ¿dónde le colocas índice de resistencia? Muchas gracias por participar. Sí, listo. Ah, ok, ok. ¿Cuál? ¿Esta? ¿Cuál de las dos? ¿Lo de la aceleración, lo de la velocidad? Ah, ok, ok, bueno. Entonces, por ejemplo, empezamos desde la morfología de la onda, entonces. Bueno, entonces, listo. Entonces, para como nuevamente resumir, tener en cuenta es que ondas de baja resistencia no llegan a la línea de base porque tiene que mantener siempre un flujo que es a través de la onda diastólica. Listo. Los de alta resistencia van a ser flujos y ondas trifásicas que sí pueden llegar a tocar la línea de base y son completamente normales, frecuentes en arteria femoral, poplitea y las tibiales y el tronco tibio peroneo. Ahora bien, cuando tenemos que hacer el trazo manual, ¿cómo obtenemos la velocidad picosistólica? Vemos desde donde empieza con su aceleración máxima hasta acá. Entonces es el punto más alto. Este va a ser la aceleración máxima, bueno. Ese es donde la vamos a obtener nosotros. Y si queremos obtener todo el espectro, tenemos que ir desde donde inicia hasta donde termina la onda. Si medimos todo nos va a dar ya más valores, picosistólica, picodiastólica e índice de resistencia. Si únicamente tú la tomas de acá a acá, solo te va a dar la velocidad máxima. ¿Listo? Y eso es lo importante. Esa es la que más importa en este caso del carotidio. Bueno, no quiere decir que, pero también como les digo, tienen que también ubicar mucho con quién están trabajando. Y ahora bien, no se olviden, el paciente trasplantado tiene que tener índice de resistencia. ¿Cuánto es lo normal? El doctor lo explicó en la clase. Hasta 0.8 le da uno máximo. Algunos libros dicen 0.7. Otros ya toman que a partir de 0.8 es patológico. Pero en esas dos literaturas se quedó en 0.8, ¿no, Euler? En renal, en los trasplantados. También depende de la temporalidad del lienzo, ¿no? Entonces, un paciente con un trasplante renal que sea muy temprano, pero con un cambio quirúrgico, el sitio donde la anastomosan la arteria, las ilíacas, entonces el mismo proceso hace que se estenosen parcialmente, y en ellos es normal encontrar una resistencia alrededor de 0,9 o 1, incluso siendo en un tiempo quirúrgico temprano. Ya cuando se hacen ya por lo menos después de la primera semana, eso tiene que disminuir, ¿cierto? Es un parámetro pues el más importante, y eso quiere decir qué tanta resistencia está generando el flujo ya distal a donde estamos evaluando. En los pacientes, bueno, igual acá en carótidos, en sitios de estenosis, en cualquier sitio de estenosis, quiere decir qué tan dura está la pared de las arterias en relación al sitio donde estamos evaluando. Por ejemplo, vamos a utilizar el mismo ejemplo del doctor, del riñón. Entonces colocamos el ROI y hacemos la evaluación en la arteria renal. Entonces, y vemos que hay elevación en un paciente que no se ha trasplantado. Esta elevación del índice de resistencia quiere decir que después de ese sitio hacia adentro, hacia lo que serían las arterias intrarrenales, hay aumento de la resistencia, aumento o disminución de la elasticidad de las arterias. Esa disminución en la elasticidad de las arterias puede ser por ateromas, puede ser por enfermedad renal. ¿Qué pasa con el riñón cuando se empieza a afectar? Empieza a presentar disminución de volumen e incremento de fibrosis dentro del riñón, ¿cierto? Y esa fibrosis hace que genere mayor resistencia sobre los vasos que están allí. Pasa lo mismo en el hígado, por ejemplo, en pacientes cirróticos. La cirrosis lo que va a hacer es una fibrosis del parénquima hepático, y lo que va a traducir eso en el Doppler o en el sistema vascular es incrementar la resistencia de las arterias, incluso de las venas que están llegando hacia ese sitio. Entonces va a haber mayor dificultad para que llegue la sangre a esos sitios. Entonces por eso de alguna forma pues es una forma
indirecta de evaluar qué tanta fibrosis o qué tanta dificultad está presentando el flujo sanguíneo al llegar al sitio del órgano que se está evaluando. En el caso de las carótidas, bueno, allí como son vasos mucho más grandes, o sea, realmente como que los cambios importantes de la morfología del espectro van a estar dados sobre todo en el cambio del si es bifásico o trifásico, y la otra es de las velocidades, van a disminuir un poco, pero no son tan marcadas como en arterias que son mucho más pequeñas. Pues en el cerebro realmente que haya fibrosis, pues no. Entonces puede haber más bien zonas de compromiso principalmente vascular, de problemas de enfermedad del endotelio, y el principal problema va a ser placas. Inicialmente la placa, como habíamos visto, tiene sus fases. Inicialmente va a haber un engrosamiento de la íntima en relación a la media. Posteriormente va a haber depósito de lípidos, ¿sí? Generalmente son LDL y factores de inflamatorios, y van a formar lo que es la placa de ateroma. Ese proceso inflamatorio dentro del endotelio también va a cambiar la resistencia o la dureza de esa arteria. Entonces los primeros cambios en el Doppler van a ser cambios en el espectro sin que haya placa, porque el endotelio se va a hacer duro, se va a hacer más rígida, y una forma, digamos, en carótida casi no se ve eso porque pues el vaso es muy grande. Por ejemplo, en arterias de miembros inferiores, si no hay placas, pero hay problema de insuficiencia o hay problemas del endotelio, ya no va a tener el patrón trifásico, que es onda de pico sistólico alto, onda de pico diastólico como alrededor de 0, incluso va a pasar por debajo de la línea base. Ese es el patrón normal. Cuando hay aumento de la resistencia de la pared vascular, se empieza a perder ese patrón trifásico en las estructuras vasculares de extremidades, y incluso puede perder ese componente que está por debajo de la línea base. Si nos ponemos a pensar un poquito, ¿por qué puede haber un espectro que sea inferior? La arteria tiene elasticidad, ¿cierto? Si es elástico, va a tener un periodo en donde puede llegar, sube el pico, se distiende la arteria, pero como es elástico, regresa, incluso puede estar por debajo del sitio donde inicialmente la evaluamos. Cuando hay incremento en la resistencia, cuando hay incremento en la dureza de esa arteria, pues no va a llegar hasta abajo, porque la elasticidad no le da la posibilidad de hacer eso, sino más bien se distiende un poco dependiendo si cuánta fuerza está llegando o está pues la sangre, el flujo de sangre sobre ese vaso sanguíneo. Pero la resistencia, digamos, la contracción de ese vaso sanguíneo no va a ser menos de donde va a estar la basal. En un vaso sanguíneo sano, si pasa eso, se contrae y se distiende dependiendo de la fuerza que tenga pues el flujo sanguíneo, la barra del flujo, ¿cierto? Y es una forma inicial de proceso o de enfermedad del endotelio. Como que en vasos de baja resistencia, pues obviamente no vamos a ver eso, porque el mismo patrón es diferente, no va a llegar hasta una línea base o por debajo de 0, porque necesitamos mantener un flujo continuo de irrigación de los órganos vitales, en este caso el cerebro. Entonces nunca va a llegar a 0 ese pico diastólico. Entonces allí no vamos a tener un cambio de patrón inicialmente en la enfermedad temprana, sino más bien cambios en la velocidad. Entonces por eso el doctor le decía, en esta parte de carótida es importante más que todo el cambio de velocidad, más que el cambio allí en el espectro. Ya hay cambios en la morfología del espectro y cambios importantes en la velocidad de los flujos cuando ya hay zonas de estenosis, ¿cierto? Si hay zonas de estenosis, también hay varios sitios que vamos a evaluar. La velocidad va a cambiar dependiendo del sitio donde ustedes lo visualicen. Por ejemplo, la estenosis está a nivel del bulbo,
y empezamos a hacer una evaluación a nivel del carótida común. Entonces estamos proximal al sitio de estenosis. La velocidad allí, si estamos muy distal de la zona de estenosis, no va a haber mucha variación del espectro ni de la velocidad. Nos vamos acercando y la velocidad va a ir incrementando progresivamente hasta el sitio en donde va a tener mayor estenosis. Por ejemplo, bueno, yo creo que todos hemos utilizado una manguera con agua, ¿cierto? La dejamos el flujo de la manguera como tal sin ninguna obstrucción, tiene su trayecto parabólico normal, pero si le hacemos le disminuimos el calibre al flujo donde, digamos, al sitio donde está saliendo el agua, ¿qué es lo que pasa? Ya no tiene ese flujo parabólico, el flujo va a disminuir, pero ya va casi horizontal, es porque aumenta la velocidad, porque el área en el sitio donde está la estenosis va a aumentar, ¿cierto? Por la disminución del calibre. ¿Y qué pasa? Eso pasa en el sitio en donde está la estenosis, y posterior al sitio de estenosis, ya la velocidad, como la cantidad de agua es mucho menor, la velocidad también cae y ya no tiene un flujo laminar como normalmente va a presentar por el mismo estenosis. Entonces, si se dan cuenta, el agua, igual la sangre se comporta con el mismo principio de los flujos en física. Entonces, normalmente ellos tienen una tensión de superficie, el agua y la sangre y todo eso. Entonces, por eso cuando colocamos la manguera que está soltando el agua, se ve que el agua sigue con el mismo patrón, como que redondeadito, no sé. Y ese es el patrón laminar. Cuando le hacemos esa estenosis o ese cierre voluntario a esa parte del agua, pues ya no sigue ese patrón como tubular que tendría en una manguera normal sin la estenosis. Al colocarle esa estenosis, ¿qué es lo que se hace? Se abren, se dispersa todo, se hace desordenado. Eso es lo que realmente está pasando en las arterias cuando se estenosan. Hace lo mismo. El calibre del flujo va a disminuir, la velocidad en el sitio de estenosis va a ser mucho más alta, y al final, o pasando el sitio de estenosis, ya todo se hace desordenado. Cambia ese patrón de flujo laminar que próximo o proximal al sitio de estenosis, pues normalmente lo lleva, y es el mismo comportamiento que se presenta como la física de los fluidos. Pasa lo mismo en la parte vascular, ¿no? En relación a los yo soy duro con los espectros. Sí. Los espectros, una vez que vemos la velocidad del flujo y vemos lo que nosotros tenemos que sacar todo el campo, ¿cómo vamos a sacar la relación arteria-carótida? Ya lo había comentado, pero sí me gustaría que lo reforzaran, cómo sacamos la relación arteria-carótida interna, arteria-carótida común. Es un índice, es una división de la carótida. Lo que vamos a hacer, bueno, el ultrasonido en medicina todo es lógico, ¿cierto? Nada es porque sí. Entonces, la relación qué es lo que nos quiere demostrar, qué tanta diferencia hay entre un vaso y otro vaso. Sería entre lo que es la carótida común en relación a la carótida interna, sabiendo que la carótida interna a la larga es el vaso que va a terminar, digamos, el vaso terminal, digámoslo así, en forma grande de la carótida común. La carótida externa en esta parte no nos interesa. Entonces, para mirar esa relación de un vaso que está dando el origen a su vaso terminal, entonces, ¿qué tan amplia está en relación a su vaso original? La velocidad y el flujo de las arterias, en ese caso, deberían ser más o menos similares. La relación debería ser alrededor de 1, ¿cierto? Si es el vaso, y de hecho, o sea, poniéndonos a visualizar de lo que estábamos explorando, o sea, la arteria carótida común, y nos pasamos a la interna, más o menos el calibre es muy parecido. En relación a la carótida externa es un poco más pequeña. Entonces el comportamiento hemodinámico de esas dos estructuras debe ser muy parecido. Realmente los cambios
en diámetro en esas dos arterias es muy pequeño. Entonces, ese índice como tal es la relación. ¿Qué tan amplia es la arteria carótida interna en relación a la carótida común? ¿Cierto? Si vemos que la carótida común tiene mayor amplitud en relación a la carótida interna, quiere decir que la carótida interna está disminuida de calibre. Y si está disminuida de calibre, el comportamiento hemodinámico va a ser diferente, va a tener mayor resistencia, puede haber mayor velocidad, ¿cierto? Sabiendo que la velocidad va a depender de ese calibre, ¿cierto? Lo mismo que pasa en las estenosis. Cuando está muy estrecha o muy estrecho el sitio por donde tiene que pasar el flujo, la velocidad va a incrementar. Entonces, eso puede ser cambios iniciales de eso. La relación va a ser importante para mirar cómo se está comportando hemodinámicamente. Un vaso que está dando el origen a la carótida interna y el vaso terminal, que sería pues en sí la carótida interna, sería esa relación. Entonces, si ponemos un poquito de lógica, tiene que ser más o menos similar, alrededor de 1, ¿cierto? Si empieza a variar. Y en estadística, cuando se habla que es significativo la diferencia, cuando hay una desviación estándar más de 2, entonces por eso le colocan más de 2 la diferencia, y esa es la relación. Pero, técnicamente, ¿hay algún nivel en el cual se tiene que hacer la medida para sacar esa relación? No, realmente, o sea, como que el comportamiento allí tendría que ser más o menos el sitio en donde se vea la mayor homogeneidad del vaso, ¿cierto? Y si lo hacemos, digamos, tercio medio, yo creería que es como el más adecuado, el tercio distal, porque si lo hacemos muy proximal, si se dieron cuenta que hacía un poco de aliasing, porque está la curvatura como tal, incluso la pulsación del corazón alcanza a ser mucho más fuerte y puede hacer el aliasing. Entonces es mejor hacerlo en tercio medio o tercio distal, en donde ya más o menos el patrón hemodinámico de la carótida común ya es como más o menos estable en relación a lo que deberíamos verlo en la carótida interna. ¿Sí? Entonces yo lo recomendaría no tan proximal por el efecto del corazón. Bueno, sí, si quieren, sino que ahorita estaba viendo, sino que no le encuentro la parte de evaluar digamos, el espectro en automático y en manual. El manual ya lo mire, pero pues si quiero que lo vean el automático. Y cuándo vamos a utilizar o podemos utilizar esa evaluación manual y el automático. Bueno, porque si el espectro no está como muy nítido, muy puro los contornos, y si lo hacemos automático, va a ser muy irregular y no va a ser real la medición. Entonces allí sí es importante tener en cuenta que podemos medirlo manual. Si el espectro se define muy bien y tenemos el trazo del espectro recto, en automático le va a dar todos los valores. Pero pues para poderles explicar acá en la imagen, si quiero como que encontrarles y que no le encuentro todavía. ¿Vale? Un descansito, si quieren cafecito, y mientras le hacemos eso. ¿Vale? Falla técnica que lo resolví en 2 segundos. Bueno, ahorita lo del protocolo igual ya se había hecho más o menos el anterior, solamente quiero ver lo de los espectros, quiero que más o menos lo entiendan, cómo va a cambiar, qué es lo que vamos a registrar. Y la parte del protocolo como tal anatómico, pues ya lo que el doctor les había explicado y la anterior clase habíamos revisado. Entonces el protocolo vamos a seguir como que en ese mismo orden, los tres segmentos de la carótida común, el bulbo, y la carótida interna, carótida externa y las vertebrales, que sería como que lo que tendríamos que abarcar en el estudio de Doppler pues de carótidas. Bueno, ahora vamos a ver cómo se ve el espectro en circulación, bueno, un espectro de baja resistencia, de alta resistencia,
Y ¿cómo se registra? Pues la parte de que tenga un trazo automático y el trazo manual, ¿vale? ¿Se puede quitar? No. Ya me quito. Bueno. Aquí le había dado 4, 5, 6, 7, 23. Ahí está. Bueno. Qué frío. Bueno, esta es otra cosa que les quería mostrar. ¿Recuerdan la gráfica de cómo llega el haz de ultrasonido? Cuando está a 90 grados, cuando está hacia la derecha, cuando está a la izquierda. O sea, teóricamente el ángulo de incidencia va a ser más o menos, ¿cierto? Puede ser más 15 grados o menos 15 grados. Si hacemos pues cuando hacemos el cálculo del coseno como tal, no tiene más o menos, o sea, realmente allí el valor va a ser como absoluto, ¿cierto? Va a ser, la velocidad no va a cambiar. Entonces, por lo menos, si aquí tenemos la alineación del vaso, lo vamos a alinear ahora hacia abajo, pero la idea es que digamos el trayecto de la caja vaya en dirección al vaso, ¿sí? Eso. Entonces allí se va a llenar mejor. Me gustó más ese. Y estamos en, sí, proximal exactamente. Y vamos a aumentar escala. Eso es un aliasing, ¿cierto? Tenemos mucha ganancia. Vamos a bajarle ganancia para que no se vea tanto ruido. El tamaño de la muestra, si la ven, está muy pequeño. También por eso es que no se define muy bien el... Exacto, allí ese es un trazo automático. Eso. Allí vamos a bajar un poquitico este. No, trazo. No. Y le vamos a dar un poquito de... Bueno, ahí está. Entonces la idea es que este espectro abarque más o menos un tercio de la pantalla espectral, que sería esto. Si lo hacemos muy, digamos, muy pequeña esta ventana espectral, pues va a aparecer el aliasing, que es esta punta de acá arriba del espectro, puede aparecer acá abajo, que también se llama aliasing espectral. Cuando lo hacemos muy grande, esta imagen de aquí va a ser muy pequeña y pues no podríamos definir pues de una forma adecuada lo que es la forma del espectro, ¿no? En este caso estaremos en la carótida común. La carótida común puede tener como comportamiento como mixto entre alta y baja resistencia, pero generalmente es más como de baja resistencia. Bueno, porque el dominio va a ser más dado por la arteria carótida interna. Entonces lo de baja resistencia, lo que habíamos dicho, tiene su pico sistólico, que sería el pico más alto, y el pico diastólico, que sería el pico, pues la velocidad al final de la diástole, que sería cercano al inicio nuevamente de la aceleración del pico sistólico. Esa relación entre diástole y sístole nos va a calcular estos dos valores que están acá, el índice de resistencia y el índice de pulsatilidad. Para la circulación vascular, en general solo utilizamos más es la velocidad sistólica, velocidad diastólica e índice de resistencia, ¿cierto? Y bueno, y aquí como esto lo vemos es un espectro de baja resistencia en donde el trayecto de la velocidad diastólica no llega hacia
hacia la línea base, sino está por encima de la línea base. Entonces esta barra de aquí es digamos, la reserva vascular para mantener el flujo continuo sobre el cerebro. Si digamos esta imagen o esta velocidad diastólica toca la línea base, quiere decir que en ese momento no hay flujo. Es cuando puede haber un periodo en donde no tiene perfusión, digamos, el cerebro, y eso pues no puede pasar. Entonces por eso el cerebro como tal, o la carótida, siempre va a ser de baja resistencia o va a tener un flujo basal continuo para mantener por lo menos la perfusión basal, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, aquí el trazo del espectro es nítido, es limpio, ¿cierto? Entonces, en este caso, sí se puede recomendar pues hacerle el trazo automático. Bueno, vamos a hacer un trazo que es irregular, que es frecuente, sobre todo en viejitos, cuando hay muchas calcificaciones en las arterias, puede haber artificio y el trazo no se hace tan nítido. En ese caso, no es recomendado hacer eso porque ahorita van a ver eso. Allí vamos a simular algo bueno. Vamos a mezclar como que vamos a ampliarle esto. Eso. Así. Entonces, cuando tenemos un trazo que no es homogéneo, por ejemplo, ves esta parte de aquí, en donde el trazo automático, los valores va a hacer el cálculo de todo el trayecto del trazo que se había hecho. Entonces, ese trazo, así como cuando no se define muy bien, es mejor hacerlo manual, el cálculo, porque hay mucho artificio. Entonces, podemos localizar, bueno, allí nos da el valor y todo eso, pues igual, como la mayoría está normal, pero la idea es que cuando vemos un trazo así muy irregular, ¿cierto? En donde no vemos que se defina adecuadamente el trayecto del espectro, entonces es mejor no utilizarlo el automático, sino utilizar el manual. El manual lo vamos a sacar de esta forma. Bueno, allí ya nos aparece todo, pero sí. Parece que ahí lo señala la máquina, que esa parte la señala y lo elimina. No, o sea, es que allí, bueno, tenemos limitado por la programación del estudio, lo tenemos como que los valores índice de resistencia diastólica y sistólica. Realmente va a utilizar, por definición, van a ser los picos más altos, sístole y diástole. Bueno, pero para el índice de pulsatilidad sí puede afectar toda esta irregularidad. Entonces, por ello es mejor pues utilizar, igual cuando no se define muy bien aquí, igual lo calcula porque más o menos tiene un espectro relativamente conservado, entonces lo calcula con estos de acá más bien, ¿sí? Pero pues es frecuente que el espectro a veces no se defina muy claro, entonces nos va a salir así. Digamos, este es el pico sistólico y el pico diastólico por acá, entonces, y va a ser como que este puede tomarlo como pico sistólico, entonces no es muy confiable hacerlo automático cuando el espectro no se define. Entonces allí es mejor, o sea, hacerlo visual, porque incluso cuando digamos la fuerza o la intensidad del espectro no se define muy bien, en ocasiones hace un trazo, digamos, desde aquí. Y nosotros visualmente estamos viendo que el espectro viene, o sea, la velocidad sistólica máxima viene desde acá. Y en ocasiones puede definirse que, dependiendo de qué tan irregular es la onda, puede tomarlo desde aquí y seguir todo su trayecto. Entonces, en ese caso, es mejor hacerlo manual. Y cuando lo hacemos manual, generalmente solo vamos a evaluar. Cuando se hace manual, solo va a evaluar lo que es velocidad sistólica, velocidad diastólica e índice de resistencia. Los otros parámetros los evalúa es con el trayecto completo del espectro, ¿cierto? Entonces, cuando se hace manual, solo va a evaluar velocidad sistólica, velocidad diastólica e índice de resistencia. Entonces, el índice de resistencia le vamos a dar aquí y nos va a medir pico sistólico. Bueno, vamos a utilizar este espectro que está feo. Vamos a darle aquí sístole y la diástole, supongamos que aquí, antes del otro pico, diástole,
Y en este caso, por ejemplo, utilizamos sístole de 35, diástole de 4 y un índice de resistencia de 0.8. Pero hay equipos donde nos permiten, perdón que lo interrumpa, pero hay equipos que no nos permiten hacer eso, como este equipo. Hay equipos que, así haga de cuenta que lo tenemos que ir marcando. Ya. Y lo tenemos que ir dibujando el espectro para que nos dé el resultado. No, más bien es como que jugarle mejor a eso, porque eso todo lo tienen. Por ejemplo, aquí vamos a hacer del trazado. Aquí, trazado. Entonces, en el trazo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hacer todo el recorrido del espectro. Hacer todo el recorrido del espectro va a tomar o va a calcular todos los valores, como va a ser la velocidad de aceleración, el índice de pulsatilidad y todo eso, porque evalúa todo el espectro como tal. ¿Sale? Y en el otro, cuando se hace manual, solo para valorar valorar índice de resistencia, velocidad sistólica y velocidad diastólica, solo va a tomar esos 2 puntos y va a hacer la relación de eso. Para la parte hemodinámica, así gruesa, son los 3 parámetros que se miden. Bueno. ¿Podría ser un trazado? Sí, aquí vamos a hacerle este de acá. Y entonces, sí, empieza allí y va a calcular la velocidad sistólica, ¿cierto? Y aquí empieza a bajar y usted lo sigue el trayecto y llegamos a la diástole, ¿sí? Entonces, pero eso igual, o sea, eso lo tienen todos, igual el otro, el índice de resistencia solamente como manual, velocidad sistólica, velocidad diastólica y le calcula índice de resistencia. O lo puede hacer de esta forma, pero pues obviamente esta forma va a ser muy subjetiva porque, por ejemplo, aquí no estamos cubriendo como tal el trayecto, pues como que de una forma adecuada, hay unos picos que se están obviando, pero todos deben tener, o sea, el equipo que usted tiene debe tener la otra opción también. Sí, todos tienen ese. ¿Qué más con esto del espectro? Bueno, ese es como el espectro como tal y los valores que vamos a evaluar. Índice de baja resistencia, velocidad sistólica, velocidad diastólica, índice de resistencia menor a 7, ¿cierto? Y en este caso, que es lo que habíamos utilizado, bueno, vamos a hacer una evaluación del ya definitiva de este. Entonces tenemos aquí y vamos a orientarlo el vasito en esta ocasión lo vamos a orientar hacia abajo, pero que esté angulado. Ahí está, ¿no? Tenemos que esté oblicuo. Eso, allí vemos que tiene aliasing, vemos que las puntas se están cortando, ¿cierto? Entonces allí lo que tenemos cuando hay aliasing, tenemos que ampliar o aumentar PRFs o bajar en este caso la escala. Es mejor ampliar el PRF, ¿no? El PRF lo tiene en 26, estamos en una arteria de alta velocidad, entonces vamos a ampliar el PRF. Allí. Ouch. No me aumentó. Velocidad PRF. Escala. No, pero sigue todavía en 26. Tenemos que irnos hasta 100, ¿no? Exacto. Ángulo vertical, no. Vamos a bajar aquí la escalita. Perfecto. Color. ¿Qué libro recomienda ahorita si queremos adquirir un libro para estudiar? Que sea una buena adquisición para este curso. Yo creo que tengo allí unos en PDF y yo se los puedo pasar.
34. Estamos en 34, estaba en 26. Ahora sí. Pero como que hay mucho alianza. No, allí lo que está tomando parte de la vena, ¿no? Entonces, ya, pero lo que me interesaba inicialmente es organizar la escala. Entonces allí tenemos el vaso. Y el ángulo en 52. Y el angulito. Entonces ese es el espectro de baja resistencia, idealmente que cubre la ventana espectral, es más o menos 1/3. Allí está bien, esa ventana espectral la podemos modificar bajando la línea base para que no se nos corte o modificando el PRF. Si hacemos un PRF muy bajo en relación al vaso, nos va a salir el espectro como que ocupa toda la ventana y nos va a dar el aliasing, ¿no? Ese era como que el correcto. Ahora vamos a... el espectro. Ah, no, perdón. Vamos a bajarle el PRF para que vean cómo se altera. Y no me bajo más. Entonces ese es cuando tenemos un espectro que no calculamos lo del PRF. Entonces va a cortarse el espectro y va a aparecer estos de acá, que se está solapando lo que son los velocidades máximas y velocidades mínimas. Entonces este pues es un espectro que está mal tomado. Entonces la idea es organizar el PRF, organizar la escala para que el espectro sea lo más nítido, ¿sale? Hay que picar los equipos, no arrancan. Sí. Y vamos a... Bueno, aquí vemos bulbo. Ahí también se le toma flujo. Sí, el bulbo es una exploración independiente, ¿no? Pulpo, sí. Hoy están arriba del pulpo. Ya se pasaron de pulpo. El bulbo está más arriba. El bulbo se quedó más acá, ¿no? Sí, y ahí ya estamos Ya está en la más- bifurcación. Más distal, ¿no? El bulbo es esto. Ese es el bulbo. Sí. Y ahorita se fue más distal. Proximal es hacia abajo, hacia acá, hacia el... Proximal es lo que esté más cerca del corazón. Hacia el callado, hacia el tronco. Más Ajá. distal es hacia el cerebro. Sí. Distal es cefálico. Caudal caudal es hacia los pies, hacia el corazón, hacia el tronco. Cefálico. Tenemos que agarrar, brincamos cuando veamos el flujo de baja resistencia. Ahí empezamos a ver. Entonces, esta es la carótida externa. Llega un momento en donde, igual en pacientes jóvenes, puede también comportarse como no de alta resistencia, el patrón típico. Bueno, pero se van a dar cuenta que este llega un poco más abajo la velocidad de diástole en relación al otro vaso, que es lo que vamos a ver. Este se ve más delgado. Ya me estoy pasando.
Y ese es el espectro de la carótida interna. Si ven como que la barra de la diástole es mucho más continua y más estable. El otro hacia de la diástole, de la externa, hace como un descenso más notorio. En pacientes jóvenes, la carótida externa también puede tener un comportamiento como que el espectro de baja resistencia. En pacientes más viejitos, en donde la dureza de la arteria se ve más notorio, puede tener un patrón más de trifásico. ¿Sí? En pacientes jóvenes se va a ver de esta forma. ¿Sí? Entonces ya como que ahora como que viendo la parte de la anatomía, entonces vamos a dividir. Aquí está la bifurcación de la arteria, bueno, el origen de la carótida. Aquí está como que el tronco, aquí está la carótida, vemos el trayecto proximal, el medio, y el tercio distal es el que está cercano al bulbo. El bulbo es la dilatación, ¿no?, de la arteria. Aquí vemos, vamos a mejorar un poquito aquí, para que se vea mejor. Entonces allí vemos, este sería el tercio distal. ¿Y cómo le podemos decir, o cómo el médico puede saber qué es el tercio distal? Vemos esta dilatación de aquí, que es el bulbo, ¿cierto? La medida de la relación íntima media se recomienda que sea en el tercio distal, por lo menos a 2 centímetros del bulbo. Entonces va a ser más o menos en este sitio donde vamos a hacer la medida. Ahorita lo puso en el parámetro ya modificó ahorita el parámetro del transductor, ya no lo puso en lineal completamente, ya lo puso. Ah, sí. Eso lo pueden, pues como ustedes como se adapten, ¿no? Sí. Eso pues realmente no tiene relevancia, ¿no? Entonces, sí le ayuda a mejorar el ángulo con esa aplicación. no, o sea, eso no va a afectar realmente. El ángulo lo van a hacer ustedes, y cuando le mueven el parámetro allí. Para medir lo que es la relación íntima media, pues es mucho mejor hacerlo un poco más amplio, o más que tenga mayor profundidad. Entonces allí vemos cómo está la íntima, que sería lo más ecogénico, que es esa lineecita que la vemos allí. Y la media, por ser componente muscular, lo vemos hipoecoico. Entonces esta relación de la línea ecogénica con la línea hipoecoica es la relación íntima media. En el caso de ella, pues una paciente joven, se ve la íntima completamente regular y de un grosor pues normal, ¿no? Entonces le vamos a dar allí, y creo que allí tiene 0.3 milímetros, es una paciente joven, ¿no? Entonces valor 0.3, y es lo que vamos a medir esa relación. Hay algunos equipos que lo calculan en forma automática, le hacen ese trazo. No todos los equipos lo tienen, pero pues saber qué es lo que tienen que medirse. La línea ecogénica es la línea de la íntima, y la media es la hipoecoica. Bueno, ya terminando el trayecto de eso, vamos al bulbo. En el bulbo también tenemos que tomarle las 3 modalidades: color, Doppler, espectral y el trazo. ¿Sale? Porque es el sitio en donde más frecuente van a tener placas. Entonces vemos aquí, tenemos 2 arterias, una que está yendo hacia acá y una que está más hacia anterior, que es esta de acá. ¿Sí la ven? Y bueno, allí lo vemos igual, y si ustedes lo pueden aquí en axial también ayudarse en donde se hace la bifurcación. Aquí vemos ahí está. Allí vemos las dos arterias, esta y esta. Nos acercamos, es el bulbo. Entonces cuando ella está en óseo, lo vamos a hacer en axial, porque es más real la evaluación de la estenosis. Cuando quieren sacarla, el trayecto como que de las dos,
En ocasiones es mejor hacerla. Ahí está el bulbo. Este es el bulbo. Y a ver si las podemos sacar las dos. Un poquito menos de profundidad. Y ahí. Entonces aquí está el bulbo, esta es la interna. Entonces ahí se ve bien. Bueno, en algunos pacientes se puede sacar en el eje sagital como que las dos imágenes, el que tenga la arteria carótida interna y la externa, pero como están a diferente nivel suelen, pues no siempre se observa dependiendo de la anatomía del paciente. Bueno, pues en este caso no las pudimos sacar. Y para la vertebral es mucho más fácil. Paciente mirando arriba, lo tomamos, aquí está el esternocleidomastoideo o al ladito de la tráquea. Y vamos a buscar un sitio donde tenga sombra. Esto es sombra. Estos son los cuerpos vertebrales. Si recuerdan la anatomía, por medio de los dos espacios es donde está la arteria. Vendría siendo esta, la que está aquí. Esta de aquí. Entonces aquí tenemos 31 de PRF, pues la idea es bajarle, ¿no? 23, 15, 9. Ahí se ve. Entonces allí tenemos cuerpo vertebral, bajamos PRF, si lo dejamos alto como estábamos evaluando la carótida, no nos va a dar señal, porque la velocidad de las vertebrales es mucho menor, ¿sale? Igual aquí realmente color y blanco, color y la del espectro serían, porque pues la de en escala de grises, pues como es un vaso muy pequeño, realmente no nos va a dar mayor información. Aquí lo más importante es como la parte del espectro, ¿no? Recordar que allí hay vena y hay arteria, ¿no es cierto? Invertir. Debe subir. 20, 18, 15, eso. Y entonces aquí ven dos vasos, uno que es la vena, y nos movemos un poquito y este tiene más pulsatilidad, esa es la arteria, y ahí está la vena, ¿sale? Entonces, pues recordar que igual allí en ocasión, pues en ella es fácil porque no tiene tampoco problemas en las cervicales, cuando tienen unos teofitos, cuando tienen cambios degenerativos de la articulación oncovertebral, puede ser difícil valorar porque se llena de hueso. Entonces, en los viejitos es más difícil, obviamente en los pacientes jóvenes, como la anatomía toda está conservada, es más fácil, ¿no? Y aquí le bajamos mucho el PRF, esto es lo que hace cuando está en 12. El ángulo corregido es este. Entonces lo echamos por acá. Estamos en el 74 de amplitud. Ah, entonces lo finalicé.
aquí. Y el de y ahora sí vamos a y aquí nos muestra el automático. Bueno, aquí si ven que el espectro no se logra definir muy bien, tiene muchas entradas, muchas salidas. En este caso es mejor hacerlo el cálculo manual, porque si le hacemos automático va a como censar todos los picos y los descensos. Entonces lo medimos, lo vamos a medir desde el pico más alto al pico cercano a la diástole. Y bueno, aquí no nos dio, bueno, vamos a, es por acá, índice, lo vamos a calcular, es índice de resistencia para que nos dé los valores, pico sistólico y pico diastólico, y ahí nos da pico sistólico, pico diastólico e índice de resistencia de 0.6, ¿cierto? Por debajo de 0.7 los valores para hablar de baja resistencia, y los de más de allí para alta resistencia. Entonces, ¿cómo se mide? Bueno, allí, entonces vamos a empezar que alguien. Allí el PRF tiene 26. Bueno, eso es variable, o sea, más o menos son parámetros que vamos a variar dependiendo de pacientes. Más o menos en carótida común yo utilizo entre 35 más o menos. En carótida, en vertebrales suelo utilizarlo generalmente por debajo de 20. En pacientes jóvenes pues un poquito más alto porque el flujo está más digamos conservado. En pacientes adultos es mejor utilizarlo como un PRF por debajo de 20 para que tenga buena señal y localicemos fácil las vertebrales. Y pues allí incluso llega un momento en donde la velocidad puede ser tan lenta en las vertebrales que es a veces bajarlo por debajo de 10 cuando no tiene señal, cuando no se localiza. A veces yo le bajo más al PRF para localizarla visualmente donde está la arteria. Entonces de esa forma va a ser mucho más sensible, pero es mucho menos específico porque pueden ser muchas otras. Allí es importante saber de la anatomía, ¿cierto? Que están entre las dos estructuras óseas, ¿vale? Dinámica. Bueno, entonces el doctor va a estar ahorita con ustedes. Ya. Ya.